Hola, mi nombre es Hernán Chávez. Bienvenidos a la charla de selección por imágenes de pacientes con ventana extendida e incierta. Estos son los objetivos de la charla. En primer lugar, vamos a hacer algunas definiciones de lo que es el core isquémico, el área de perfusión crítica, el área de penumbra y qué es el mismatch. Vamos a hablar de la perfusión cerebral, tanto de su técnica, métodos, parámetros y cómo interpretarla. Y por último, nos vamos a abocar al tema fundamental o principal de esta charla, que es cómo seleccionar a los pacientes en ventana extendida para trombectomía mecánica y trombolisis endovenosa, utilizando imágenes avanzadas, y también hablar de cómo seleccionar a los pacientes para hacer un tratamiento de reperfusión cuando no conocemos la ventana. Empezamos con las definiciones. ¿Qué es el core? Es el parénquima encefálico con infarto no reversible, acá graficado en rojo, basado en una secuencia de difusión. Y ya vamos a ver cómo otras formas en las cuales se puede obtener este core. Acá, utilizando una secuencia de perfusión, también podemos calcular el área de hipoperfusión crítica, que incluye tanto el parénquima con isquemia reversible como con un infarto no reversible. Y por último, gráfico en verde, tenemos el área de penumbra, que es el tejido potencialmente salvable. Y esto se calcula restándole el core isquémico al área de hipoperfusión crítica, ¿sí? Mismatch, simplemente la traducción es discordancia. Cuando hablamos, podemos hablar de un mismatch, como en este caso, un mismatch difusión-perfusión, o de hipoperfusión crítica core, como en este caso, para obtener un cálculo de cuál es el tejido salvable. Pero también a veces se puede hablar de una mismatch o discordancia clínico-radiológica, cuando hay una desproporción entre los síntomas calculados, por ejemplo, por el score, la escala de stroke del NIH, y el core isquémico basado en una difusión, por ejemplo, o un mismatch entre secuencias específicas de resonancia, como es el mismatch difusión-FLAIR, que también vamos a ver en breve. Empecemos con lo que es la perfusión cerebral, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas por las cuales podemos obtener perfusión cerebral? Son múltiples, pero a los fines del stroke, del paciente con ACV isquémico, las técnicas más utilizadas son las de tomografía computada o resonancia magnética. Se inyecta un bolo de contraste y se obtienen múltiples imágenes seriadas a lo largo del tiempo, entonces obtenemos una curva de concentración versus tiempo. Vamos a ver cuál es la curva normal y cuáles son los parámetros que se obtienen luego de graficar esta curva, ¿sí? En la curva normal tenemos una entrada de contraste, un pico del contraste y una salida del contraste del parénquima encefálico. Todo lo que es el área bajo la curva es lo que se está graficando con rojo, que es el volumen sanguíneo cerebral, que es el volumen de sangre por unidad de parénquima encefálico. El flujo sanguíneo cerebral se calcula o se define como el volumen de flujo sanguíneo por unidad de parénquima encefálico por minuto, y es la pendiente de entrada del flujo arterial. El tiempo de tránsito medio es el tiempo transcurrido entre el inflow arterial y el outflow venoso, ¿sí? Y es todo este tiempo que se está graficado en azul. Otros equivalentes al TTM son el tiempo al pico o Tmax. El tiempo al pico es el tiempo transcurrido entre el inflow arterial y el pico máximo de contraste, y el Tmax, un parámetro muy utilizado, últimamente se relaciona con el tiempo absoluto entre el ingreso del bolo de contraste y el refuerzo arterial máximo. Esto es una curva normal, ¿sí? Y esta es la ecuación normal que mantiene, con el objetivo de mantener un volumen sanguíneo cerebral, se compensan el flujo sanguíneo cerebral y el TTM o sus equivalentes. ¿Qué es lo que pasa en la isquemia? En la isquemia hay una obstrucción, por ejemplo, o reducción del calibre de un vaso, hay reducción del flujo sanguíneo cerebral, una reducción del volumen de flujo sanguíneo de entrada, por lo cual, como forma compensatoria, se prolonga el tiempo de tránsito medio para mantener un área bajo la curva, o sea, un volumen sanguíneo cerebral. En el infarto, hay prolongación o mayor caída de este flujo sanguíneo cerebral, mayor prolongación del tiempo de tránsito medio, pero como todo tiene un fin, esto no llega a compensar esta caída del flujo, y por lo tanto hay una caída del volumen sanguíneo cerebral y se produce el infarto. Ahora, ¿cómo podemos calcular el core isquémico? Hay diferentes formas por las cuales podemos calcular el core isquémico.
Hay métodos más sencillos, basados en tomografía computada sin contraste, como es el score de Aspects, ¿sí? Que son 10 regiones y vamos a ir restando un punto por cada una de estas regiones que tienen signos de isquemia aguda. Este método de ABC/2, ¿sí? También que intenta estimar en forma cuantitativa el volumen del infarto, también basado en tomografía computada sin contraste. Y hay formas basadas en imágenes avanzadas que son mucho más precisas y nos permiten obtener una cuantificación eh, mucho más exacta del área, el área core, el volumen core del infarto, basados en perfusión, tanto por tomografía computada o resonancia magnética, principalmente basados en los parámetros de volumen sanguíneo cerebral y flujo sanguíneo cerebral. Un parámetro muy utilizado es cuando un área del cerebro tiene un flujo sanguíneo cerebral menor al 30% que el flujo sanguíneo cerebral del hemisferio contralateral. Eso es un criterio de definición, uno de los criterios de definición del core isquémico, y uno de los principales, podríamos decir el gold estándar de los criterios de definición del core isquémico es la difusión, ¿sí? Con una ADC menor a 620 por 10 a la menos 6 milímetros cuadrados por segundo. Ese es el gold estándar, pero es el método basado en perfusiones el que más se le asemeja. Estos otros dos métodos, si bien son bastante buenos y nos permiten obtener una cuantificación aproximada del volumen del infarto, no son tan exactos como los de difusión y perfusión, por lo cual en general no están incluidos o no se utilizaron en los trials que validaron que validaron o que empezaron a utilizar em, las imágenes avanzadas para pacientes con ventana extendida. Entonces, la mayoría o casi todos ellos se basan en criterios de core basados en perfusión o bien en difusión. ¿Y cuál es el objetivo de cuantificar el core? ¿Sí? Sabemos que cuando el core isquémico es mayor al tercio del territorio vascular de la arteria cerebral media, sean unos 70, 100 mililitros, hay un mayor riesgo de transformación hemorrágica. Por lo tanto, esa reperfusión tiene un riesgo importante de sangrado. Vamos a ver un ejemplo con imágenes de tomografía computada, donde vemos un signo de la cuerda, angio-TC, donde vemos el defecto de relleno en la arteria cerebral media. En la tomografía computada inicial se puede ver una sutil hipodensidad en ganglios de la base, que claramente queda mucho mejor evidenciada por difusión, donde uno podría cuantificar muy precisamente cuál es el volumen del infarto, si es una segmentación corte a corte o una segmentación automatizada de ese tejido, como decía yo antes, en la diapositiva previa, con una DC menor a 620, o también podemos basar esa cuantificación del core en una perfusión. Esto es una perfusión por tomografía computada, y uno podría segmentar de nuevo en forma manual o mediante procesos automatizados el área del core y cuantificar el área de hipoperfusión crítica, ¿sí? Esto es un tiempo de tránsito medio, pero también uno lo podría cuantificar en los otros parámetros que hablamos, tiempo al pico o Tmax. Hay métodos han surgido varios métodos de procesamiento avanzado y automatizado de las secuencias de perfusión, ya que si uno quisiera hacer estas cuantificaciones del volumen del infarto, del core isquémico o del área de hipoperfusión crítica en forma manual, hay gran variabilidad interoperador y lleva tiempo. Entonces, han surgido diferentes compañías, quizás la más conocida es Rapid, ya que fue la que estuvo presente en la gran mayoría de los trials que validaron la ventana extendida tanto para trombectomía mecánica como trombolisis endovenosa, que realizan esto en forma automatizada y devuelven los resultados en forma muy ágil. Pero también hay otras empresas que principalmente basan sus algoritmos en algoritmos de inteligencia artificial. Estas son otras, pero también como Brainomics o BCI, pero hay otras empresas o compañías que están desarrollando productos con este fin. Y a modo de ejemplo, ¿sí? Esto es el resumen que en definitiva es como el output del procesamiento de uno de estos software. Esto es un output de Rapid, en donde uno rápidamente en un vistazo en una pantalla puede ver cuál es el área de core, marcado en rosa, ¿sí? Con un flujo sanguíneo cerebral menor al 30% de 30 mililitros,
y un Tmax, ¿sí?, usado como subrogante del área de hipoperfusión crítica, un Tmax mayor a 6 segundos de 135 mililitros. ¿Sí? Con estos dos parámetros, como dijimos, podemos calcular el mismatch, ¿sí?, la diferencia en volumen absoluto de 105 mililitros, 135 menos 30, o como una relación, ¿sí?, de 4,5, lo cual, como vamos a ver en las diapositivas más adelante, este paciente sería plausible de una terapia de reperfusión según los criterios de algunos de los trials que les voy a mencionar. En cambio, en este paciente vemos que si bien hay un área core y un área de penumbra, ambas extensas, el área de core supera ampliamente los 70-100 mililitros que hablamos de un margen de seguridad para hacer una terapia de reperfusión, sobre todo en ventana extendida, con lo cual este paciente tendría gran riesgo de transformación hemorrágica si nosotros optamos por reperfundir. Por eso, por más que tenga un mismatch bueno, digamos, no es el único parámetro que miramos. Acá estamos observando que el volumen del core es muy alto para intentar una de estas terapéuticas. Y antes de pasar a hablar de los trials y de los criterios de selección de pacientes para terapias de reperfusión en ventana extendida y ventana incierta, vamos a hablar del mismatch, del último mismatch, el mismatch Diffus-Flare. ¿Sí? El mismatch Diffus-Flare se refiere a un paciente que tiene una difusión positiva con un flare negativo. O sea, un paciente que tiene imágenes con restricción en la difusión, pero sin hiperintensidad en el flare, como vemos en este paciente y en este paciente. Cuando no hay mismatch, significa que el paciente tiene tanto imágenes restrictivas en la difusión como hiperintensidad en el flare, como en estos dos casos. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Sí? Porque el mismatch diffus-flare se planteó como una forma, a través de las imágenes avanzadas, de estimar el tiempo de inicio de los síntomas, ¿sí? En estos pacientes en los cuales no conocemos el inicio de síntomas y queremos estimar aproximadamente hace cuánto comenzó, ¿sí? Hace desde el despertar principalmente. Sabemos que la difusión en el contexto de una obstrucción, de una ACV isquémico, en pocos minutos se positiviza, ¿sí? Aparecen imágenes positivas o restrictivas en la difusión. En cambio, que eso representa el edema vasogénico en la instancia aguda e hiperaguda de la ACV. En cambio, el edema vasogénico, que viene a ser, digamos, se manifiesta por hiperintensidad en el flare, tarda más unas cuantas horas en desarrollarse, aproximadamente unas 4,5 horas. ¿Sí? Fíjense, estos son gráficos de los investigadores de uno de los trials que vamos a hablar más adelante, del Wake Up. Y sus propias tablas también hablan de que esto no es algo perfecto, no tiene una exactitud diagnóstica perfecta, ¿sí? Incluso por debajo de la línea del punto del umbral de 4,5 horas, vamos a encontrar pacientes que tienen flare positivo, ¿sí? Fíjense en este último bloque de entre 181 y 270 minutos, tenemos casi un 50% de pacientes que ya tienen flare positivo, o sea, no tienen mismatch, por lo cual estos pacientes los estaríamos excluyendo de esta terapéutica. Y pasadas las 4,5 horas, hay todavía un 30% de pacientes con un mismatch diffus-flare, o sea, estaríamos incluyendo a estos pacientes o estaríamos tratando este 30% de pacientes e incluso estos más allá, que son unos porcentajes aún más chicos, dentro de un tratamiento asumiendo que tienen menos de 4,5 horas cuando no lo tienen. ¿Sí? Así que si bien es un método que aproxima a la hora de inicio, ¿sí? No es para nada perfecto y hay que usarlo con cierto recaudo. Bien, y ahora sí vamos a pasar a definir cuáles son los criterios de selección para ventana extendida para trombectomía mecánica en primera instancia, ¿sí? De 6 a 24 horas. Focalicémonos en esta parte de la diapositiva. Y estos se basan principalmente en dos trials, en el Diffuse-3 y en el DON. ¿Sí? El Diffuse-3, ¿cuáles fueron los criterios de selección? Que para intentar una trombectomía mecánica en un paciente que llega luego del inicio de síntomas entre 6 y 24 horas, hacer un mismatch
radiológico, ¿sí? Entre hipoperfusión crítica y core, ¿sí? Esto se basa plenamente en parámetros radiológicos para definir el core, ¿sí? Tenemos que tener un core, como hablamos previamente, menor a 70 mililitros, puede ser basado en flujo sanguíneo cerebral, en volumen sanguíneo cerebral o en secuencia de difusión, y tiene que tener un volumen absoluto de mismatch de por lo menos 15 mililitros, ¿sí? La hipoperfusión crítica se define por Tmax. Y la relación del mismatch tiene que ser de por lo menos 1.8. O sea, debe haber casi el doble de tejido eh, para salvar con hipoperfusión crítica de lo que ya está infartado. En cambio, en el Trial Dawn, lo que hicieron es un mismatch clínico radiológico. Sí definieron el volumen del core del tejido ya infartado, basado en secuencias de resonancia como la difusión, básicamente, o mediante imágenes de perfusión por volumen sanguíneo cerebral o flujo sanguíneo cerebral, tanto de resonancia magnética como de tomografía computada, y en cambio la extensión del infarto, digamos, de todo el área de hipoperfusión crítica se basó en la escala de NIH, la gravedad de los síntomas. Y este trial, digamos, estratificó en 3 grupos, por edad, por score de NIH y por volumen del core. Y pasando a lo que es ventana extendida para trombolisis endovenosa, entre 4,5 horas y 9 horas, ¿sí? Nos basamos en los criterios de los Trial Extend, ECAS-4 y EPITET, los cuales usaron criterios de selección también similares entre ellos, que son un volumen y utilizan un mismatch de hipoperfusión crítica core, ¿sí? Un mismatch plenamente radiológico, utilizando un volumen de core también de menor a 70 mililitros, basado en volumen sanguíneo cerebral o difusión, un volumen de mismatch mayor a 10 mililitros, un poco menos extenso que lo que se pedía para la trombectomía mecánica, y también una relación de mismatch mayor a 1.2, también menos importante de lo que se solicita cuando el paciente viene con ventana extendida y uno quiere optar por una terapéutica de trombectomía mecánica. Entonces, acá queda en forma resumida cuáles son los criterios de selección para ventana extendida. Y todos estos trials basaron sus análisis automáticos en el software Rapid, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más en las conclusiones sobre esto. Y por último, sí, vamos a hablar de qué pasa cuando el paciente viene, no tenemos una ventana incierta, no sabemos cuál fue el inicio de los síntomas. Entonces, en estos casos lo que se puede optar, o lo que optaron en estos 3 trials, es hacer un mismatch difusión FLAIR, ¿sí? Como ya hablamos, tanto el Wake Up como este otro estudio, este otro trial, el TOS, lo que hicieron es simplemente hacer un mismatch difu-FLAIR, ¿sí? Si tenía difusión restringida, pero sin hiperintensidad en el FLAIR, lo daban como mismatch presente, con lo cual el paciente podía recibir la terapia de reperfusión. En cambio, en este último estudio, el Mr. Witness, lo que hicieron es ir un poquito más allá, ¿sí? No solamente definirlo en forma tan simple, y en algunos casos donde se podía ver cierta hiperintensidad, pero queda dudas si era significativa o no, hicieron una relación entre el área de hiperintensidad con un área de parénquima sano contralateral, y si esta relación de señal era menor a 1.15, lo consideraban como un mismatch positivo. O sea, fueron un poquito más allá para tener una información un poco más cuantitativa de este mismatch, pero obtuvieron similares resultados. Y acá, forma de resumen, un poco integrando tanto los trials que validaron la terapéutica de reperfusión en pacientes con ventana incierta como en ventana extendida. Podemos presentar un paciente con stroke isquémico agudo, o con inicio incierto, y podemos preguntarnos si tenemos disponible un escáner para resonar al paciente, o si el paciente tiene alguna contraindicación para realizar una resonancia. Si podemos optar por hacer la resonancia, lo mejor sería hacer una resonancia rápida, ¿sí? Acá hay tiempos estimados en los cuales uno puede obtener estas secuencias, o sea, en menos de 10 minutos uno podría tener una resonancia completa, incluyendo
una angioresonancia. Y si, por ejemplo, tenemos un mismatch Diffie-Flair, ¿sí? Podemos estimar que estamos dentro de las 4,5 horas, entonces, avalados por Wake Up, podemos realizar una terapia de reperfusión intravenosa. Si, por ejemplo, en la angioresonancia vemos que hay una obstrucción de un vaso de gran calibre, entonces el paciente ya sería plausible de realizar un tratamiento de reperfusión mediante trombectomía mecánica, y nos podemos basar en los criterios mucho más, una ventana mucho más extensa, entre de 6 a 24 horas, hasta 24 horas, y si contamos con podemos cuantificar el volumen del infarto basado en la secuencia de difusión, y cuantificar el área de hipoperfusión crítica basado en los criterios clínicos y seleccionar de esta forma al paciente para realizar esta terapéutica. O alternativamente podemos usar los criterios, incluir una perfusión en esa resonancia o hacerla a posteriori, y basado en los criterios del Diffuse 3 también realizar un tratamiento de trombectomía mecánica en este paciente. En cambio, si no contamos con un resonador o el paciente tiene contraindicaciones para realizar una resonancia, podemos seleccionar al paciente para hacer una trombolisis endovenosa basada en los criterios del Extend. Si aproximamos que el inicio de los síntomas podría estar dentro de las 4,5 y 9 horas, o sea, algo bastante más extenso, y que más o menos podríamos aproximar según el paciente a qué hora se fue a acostar, o al menos el punto medio entre el que el paciente se fue a acostar y se despertó. Y de nuevo lo mismo, si el paciente tiene una obstrucción de un vaso de gran calibre, también podemos optar por hacer directamente una terapia de una trombectomía mecánica, basándonos en los criterios del DON o del Diffuse 3. Bien, como conclusiones podemos decir que la terapia de reperfusión, tanto la trombectomía mecánica como la trombolisis endovenosa, es efectiva en mejorar el outcome en el ACV isquémico, pero sigue siendo subutilizada, y el desafío es reperfundir a la mayor cantidad de pacientes. ¿Cuál es el concepto? Que la utilización de imágenes avanzadas permiten identificar un tejido potencialmente salvable, que es lo que llamamos ventana tisular, con un perfil de seguridad razonable para reperfundir. Por lo tanto, el concepto de ventana tisular se adiciona y no es que reemplaza al concepto de ventana temporal. ¿Cuáles son los limitantes? Los limitantes principales son el equipamiento para la adquisición de las imágenes, sea un resonador, sea la posibilidad de obtener imágenes de perfusión, tanto sea por resonancia magnética o por tomografía computada, y también el tema del procesamiento de las imágenes y estos procesamientos avanzados que a veces no están disponibles en todos los centros. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es adaptar la evidencia científica, las guías internacionales y nacionales a los protocolos de cada institución para poder seleccionar a estos pacientes y, como decimos, incrementar la tasa de reperfusión y la cantidad de pacientes que puede recibir esta terapéutica de reperfusión. Les dejo mi mail para cualquier consulta. Muchas gracias.